Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Holan 7. Qué bueno que estén con nosotros, amigos, hermanos en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios que nos provee este tiempo, este maravilloso momento de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias a Él que nos provee estos medios digitales de comunicación para poder llegar hasta donde usted está, en su hogar, en su trabajo, en cualquier lugar. Lo importante es que estemos conectados y nos coloquemos en las manos de Dios con mente dispuesta para poder aceptar su voluntad descrita en las Sagradas Escrituras. Quiero compartir con ustedes, comenzando este programa, una ofrenda musical. ¿Quiere ser salvo de toda maldad? Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hermoso himno, gran mensaje. ¿Quiere ser salvo de toda maldad? ¿Usted quiere ser salvo de toda maldad? ¿Yo quiero ser salvo de toda maldad? Pues tenemos que saber que solo hay poder en Jesús. En Él hay poder para poder, valga la redundancia, vencer el pecado, vencer todo lo que nos estorba en el camino hacia el cielo. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. Esa es una gran esperanza, ese es un gran aliciente para nosotros que somos de naturaleza pecaminosa, con tendencia al mal, y nos cobija, nos ayuda a creer que sí es posible. Hay muchas personas que de repente exclaman: yo creo que yo no voy a ser salvo, yo creo que yo no voy a llegar al cielo, yo creo que yo estoy perdiendo el tiempo, esto es bien difícil, esto es muy costoso, es
súper complicado el camino al cielo, mantenerse de parte de Dios, eso hoy en día es una utopía, es algo increíble de hacer. Y hablándolo terrenalmente es correcto, eso es así. No es una mentira, no es un invento el hecho de que es complejo el camino al cielo para el cristiano, pero cuando eso se declara, cuando eso se piensa por parte de mucha gente, yo les digo, hay un versículo muy corto, muy conocido que a nosotros nos sirve para fortalecernos, para reanimarnos. Famoso versículo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo, no hay en mi poder, no hay capacidad, no la tengo. Y solo yo no la tengo ni nunca la voy a tener, pero Cristo sí tiene poder. Sí tiene poder la sangre que Él vertió, como dice el himno, en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado, para restaurarnos. Así que nosotros sí podemos vencer por el poder que Dios nos da a nosotros. Sí se puede. Pero nosotros, repito, no tenemos poder, no tenemos el valor de hacerlo. Procuremos encontrar, buscar afanadamente, de una forma decidida, buscar ese poder que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús, Señor nuestro Redentor y muy pronto nuestro restaurador de todas las cosas, a poder restaurar nuestros cuerpos que tal vez están marcados por la enfermedad, por la muerte, por las lágrimas, las tristezas. Va a poder restaurar cuerpos que se tuvieron que ir por causa de la enfermedad o de la maldad de los hombres al sepulcro, pero que murieron en la fe, fueron al descanso con esa esperanza de que Cristo los resucitara y los llamara a una vida de perfección. Qué bueno que podemos nosotros tener esa promesa. Y las promesas de Dios sí se cumplen porque todas son fieles. Las promesas que Él puede darle a sus hijos, las que están escritas aquí en su palabra, todas. No hay una que no se cumpla al pie de la letra. Así que tenemos que seguir ese camino. Mis queridos amigos y hermanos, antes de continuar con el programa, quiero compartir con ustedes los enlaces, los medios, cómo usted puede seguirnos, cómo usted puede vernos, por dónde. El primero es el enlace de la página. Vamos a hacer un pequeño bosquejo de cómo usted puede entrar. olam7.tv es el enlace. Usted le da clic a ese enlace y automáticamente le va a aparecer en la parte superior lo que usted vio en primera instancia, que luego el video se corra, va a poderlo ver nuevamente. Una vez que le dé clic al enlace, esa es la página principal, Olam 7, está viendo ahí la portada, y luego solo baja un poquito el cursor y encontrará en el recuadro la señal del programa que se está emitiendo de acuerdo a la hora, de acuerdo al momento que usted enlace en el programa. Así que es muy fácil, muy sencillo. Sin embargo, queremos mostrarle la forma como usted puede ver nuestra programación habitual. Y también los que deseen, en vez de conectarse a través del sitio web, quieran conectarse directamente con el canal en YouTube que tenemos aquí en Honduras, en San Pedro Sula específicamente. El enlace es Olam 7 HD Honduras, y allí usted podrá entrar, vernos en vivo o seleccionar cualquiera de los programas que están allí listos y disponibles para usted, para que pueda estudiar la Biblia juntamente con nosotros. Así que ahí podrá encontrar mucha información de las Sagradas
Escrituras, algo que a nosotros a todos, pero a todos nos debería no de gustar, sino de apasionar. Cuando a nosotros los seres humanos nos apasiona algo, nos sentimos carga, nos sentimos que es un trabajo, nos sentimos que es algo que fastidia. No, por el contrario, uno desea hacerlo una vez y más porque le apasiona. Debería de apasionarnos el estudio de la Biblia. Así que ahí hay mucho material para que usted pueda estudiar juntamente con nosotros. Y también nuestra página de Facebook, OLAM 7 Honduras. OLAM 7 Honduras. Síganos en la página de Facebook. Allí también hay material que usted puede también seguir, escuchar y ver para que esté siempre en contacto con nosotros en su canal OLAM 7, que estamos transmitiendo, siempre menciono esto, pero estamos transmitiendo desde la ciudad de San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras. Estamos en el norte de nuestro país, Honduras, en la costa, en el mismísimo corazón de Centroamérica. Así que gracias a Dios que nos provee todos estos medios y esperamos que más adelante podamos tener más medios con los cuales esto se pueda proyectar aún más a más gente, para que todos estemos estudiando la Biblia, aprendiendo de Jesús y como momento culminante el entregarle el corazón a Jesús y rendir la vida entera a su servicio, que eso es lo mejor que nosotros como seres humanos podemos hacer. Muy bien, entonces vamos a un momento especial. Quiero que por favor me acompañen para que oremos, que pidamos la bendición de Dios. Acompáñenme. Padre nuestro que estás en el cielo, a esta hora, Señor, estamos agradecidos porque tu palabra hasta este momento sigue vigente, permanece para siempre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos provees para poder estudiar tu palabra. Queremos escucharla, queremos estudiarla y queremos obedecerte. Ayúdanos a entender qué mensaje nos traes en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Estamos listos para estudiar otro mensaje de la palabra de Dios y vamos a estudiar basándonos en una carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió muchas cartas. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento están escritos por Pablo. Así que vemos cómo el apóstol, que fue una forma singular la que se le presentó a él, de cómo Dios lo escogió, cómo Dios lo llamó a su ministerio, porque sabemos que Pablo era uno de los que perseguía a la iglesia. Sin embargo, hoy vamos a analizar el hecho de los fieles y santos en Jesús, en Cristo. ¿Cuáles son esas características que podemos sacar nosotros de edificación espiritual para cada uno de nosotros? Pablo escribió algunas de sus cartas desde la cárcel. Estaba preso. Así que él desde allí mandaba notas a la iglesia y algunas cartas de ellas eran dirigidas específicamente a iglesias. Otras directamente a una persona, en el caso de Tito, en el caso de Timoteo, en el caso de Filemón, pero también en el caso de las iglesias, en el caso de los hebreos, en el caso de Colosenses, Filipenses, Tesalónica y también a los Gálatas, que era la iglesia de Galacia. Y hoy que nos vamos a centrar en el libro de Éfeso, o sea, la iglesia de los Efesios. También él escribió la carta de los romanos. Así que vemos cómo Pablo tuvo un gran aporte, este hombre de Dios, este siervo que Dios escogió
para poder trazar su palabra. Así que vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 1, y de allí vamos a leer unos cuantos versículos, vamos a ir leyendo y meditando en lo que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Comienza el apóstol Pablo con la salutación. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y aquí quiero quedarme un momento en esta primera frase donde dice apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa apóstol? ¿Cuál es el significado? ¿Qué relevancia tiene esto de que él se autodenomina como un apóstol? Apóstol quiere decir enviado, o sea, Pablo enviado de Jesucristo. ¿Por la voluntad de quién? ¿De Pablo? ¿Del Sanedrín? ¿De los judíos? ¿De los apóstoles? No, dice enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, Pablo era un enviado directamente de Jesucristo. Sabemos de que el apóstol Pablo, a él no le escogió Pedro, no le escogieron los 11 discípulos que estaban allí, que quedaron luego de que había muerto Judas. Sabemos de que ellos tuvieron el conocimiento, la visibilidad de saber que había algo especial en cuanto a la plenitud del número, porque luego de los 11 que quedaron, se preocuparon y hicieron las indagaciones para escoger a uno. Aunque si bien es cierto, se apresuraron porque en realidad ese puesto era para Pablo, pero bueno, escogieron a Matías. El asunto es que los apóstoles tenían claro la importancia del número 12, porque recuerden que habían 12 tribus del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y hay 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Así que Pablo dice: miren, hermanos, yo soy enviado de Jesucristo. Eso es lo que dice él: yo soy enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. A mí no me escogió ningún apóstol. No hubo una escogencia entre ellos y que por eso salí yo, no. ¿Cómo fue llamado Pablo? ¿Qué es lo que hacía Pablo? Veamos Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer algo interesante que pasaba con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo veamos cómo tal vez si ustedes tienen memoria y recuerdan lo que pasó con el primer mártir. ¿Quién fue el primer mártir que registra la Biblia en los días de la iglesia primitiva? El primer mártir que la Biblia registra fue Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Esteban era uno de los apóstoles, no de los 12, pero era un apóstol, era un discípulo de Jesús, que también predicaba el evangelio. Pero Esteban tuvo una particularidad en cuanto a su ministerio, porque fue el encargado de darles a los judíos, a la iglesia judía, el tiro de gracia, en darles el ultimátum, porque cuando a él lo tienen apresado, cuando a Esteban lo tienen, que lo están acusando de sedición, cuando lo están acusando de estar predicando un falso mensaje, un falso evangelio, de estar incitando a la gente a ser cristiano, a este hombre lo tienen totalmente aislado y lo tienen listo para poder acusarlo. Pero viene Esteban y empieza él a dar un bosquejo de todo lo que pasó en el pueblo de Israel a lo largo de la historia, de todo lo que habían vivido desde el tiempo que Dios mandó a que se levantara Abraham, desde el tiempo cuando Dios le dijo a él que saliera de su parentela y que se fuera a una tierra que yo te mostraré. En este momento no sabes, Abraham. Y comienza luego con este hombre
luego Isaac, Jacob. Luego salió el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios los libró, les dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Luego sigue en la época de los jueces, la época de los reyes. Vino el mismo Cristo, vino a la tierra. Así que Esteban empieza a hacer, les repito, un bosquejo de toda la historia del pueblo de Israel. Como que dice, ustedes han tenido oportunidades a cuales mejores y no han querido aceptar el mensaje de Dios. Todo, o sea, para que a ellos les quedara claro, para que ellos no, el día de mañana no tuvieran excusa, porque no lo podemos leer porque es demasiado extenso. Eso está registrado en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles y está registrado hasta el versículo 60, así que son muchos versículos, pero él da, ustedes pueden leerlo en su casa, está totalmente copado ese capítulo de los detalles que Esteban describe a los discípulos, a los judíos, para decirles, esta es la oportunidad que ustedes han tenido, Dios les ha dado todas estas bendiciones, Dios les ha provisto a ustedes una gran información, pero ustedes no han querido y le han cerrado las puertas al Mesías, le han cerrado su mente y su corazón al mensaje de Dios. Así que ustedes hasta aquí ha llegado la gracia de Dios con ustedes. Ahora, veamos acá qué pasó con Esteban, cuál era la expresión de él en el momento que lo tenían ya listo. Cuando ellos estaban ya colmados porque ellos estaban escuchando todo lo que Esteban estaba diciendo y sabían que era cierto. Dice el capítulo 7, versículos 52 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos de este capítulo 7. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Está preguntando aquí Esteban. O sea, los padres de ustedes, los antecesores de ustedes, sus ancestros, ¿a qué profeta no persiguieron? O sea, les dice, óigame, ustedes se quejaron y se rebelaron contra Moisés, persiguieron a Isaías, persiguieron a Jeremías, no querían escuchar la voz de Samuel, a todos. ¿A qué profeta? Dígame, cuénteme un profeta, les dice Esteban, que ustedes no hayan perseguido. Les dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes entregaron y mataron al justo, al Hijo de Dios. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Versículo 54. Miren cuál fue la reacción de los judíos con todo esto que Esteban les estaba diciendo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, cuando alguien está molesto y le hace, está pero con aquella rabia, con aquella desesperación por echarle mano encima a este hombre. Versículo 55. Pero Esteban, miren cuál fue la reacción de Esteban en este momento de furia de la gente que lo tenía rodeado. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y ahí está la clave de la conducta, de la esperanza, del aguante, de la confianza que podía tener Esteban en ese momento. Dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento tenía puestos los ojos ¿a dónde? En el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y miren qué descripción la que hace aquí Lucas, versículo 56. Y dijo, esto fue la gota que derramó el vaso con la paciencia de los judíos, el aguante que le tenían que solamente lo estaban escuchando. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, hasta gritaban, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Pero vean aquí la clave del versículo 58. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies ¿de quién? De un joven que se llamaba Saulo. ¿Cómo Dios está cerrándole la puerta a los judíos como organización, como nación, como pueblo? Pero al mismo tiempo Él ya tiene la persona que va a llevar el evangelio a los gentiles, a los que los judíos no quisieron llevar. Saulo estaba ahí ya listo, era un joven. Saulo estaba viendo lo que estaba pasando, se sentía bien, él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Y él pensaba que lo que estaban haciendo era deshaciéndose de los herejes, de los disidentes. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego el versículo 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo Esteban les dice todas estas cosas? Y en el momento que le está terminando su discurso, Pablo ya lo tenía Dios ahí listo para llevar el evangelio a los gentiles. Y luego vemos en el capítulo 9 su conversión, como Pablo, evidentemente él está diciendo la verdad en lo que leímos en el capítulo 1 de Efesios, cuando él dice, Pablo, yo soy enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, es Dios quien lo envió. Dios mismo, Jesucristo, se le presentó en el camino de Damasco. Imagínense cuando Pablo iba para Damasco a tomar presos a los cristianos allá. El asunto de Pablo no tuvo nada que ver con decir, Pablo, nosotros hemos decidido que eres tú el designado para que vayas a Damasco. No. Él levantó la mano, él quiso, él pensaba que estaba obrando bien ante Dios. Y él se prestaba, él dice, yo quiero ir, yo tengo voluntad, yo puedo ir a apresar a esa gente que lo que están haciendo es estorbando en la obra de Dios. Así que él levantó la mano y le dieron esa posibilidad porque lo veían que era de los suyos, era de los principales del Sanedrín. Así que Pablo llegó, tomó los documentos donde tenían, digamos, por así decirlo, las órdenes de arresto o las cartas de autorización que pudiera tener, porque ellos no eran autoridad civil. Recordemos que quien era autoridad civil era el Imperio Romano, así que tenían que sujetarse a esas autoridades y solicitarles a ellos un documento legal, ¿verdad?, en el término civil, para que los amparara y hacer ese tipo de actos, de tomar preso a alguien. Pues se fue con esas órdenes Pablo y en el camino a Damasco se le presentó un personaje. Capítulo 9, versículo 3 en adelante. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículos 3 en adelante. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Yo me imagino la confusión de Pablo. Bueno, ¿cómo es que esta voz me está diciendo que por qué lo persigo? Si yo no he estado persiguiendo esta voz, porque esta voz es extraña, yo he estado persiguiendo a los herejes, a los disidentes. Yo me imagino la impresión de Pablo. Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esta es una frase propia de Tarso, donde Pablo fue instruido, donde estudió. ¿Qué quiere decir? En realidad lo que quiere decir es, y esto lo dijo Jesús para que Pablo lo entendiera mejor, que te es dura cosa estar luchando contra algo que no puedes vencer, luchar contra Dios, contra algo que no puedes tocar, no puedes ver. Esta batalla, Pablo, no la vas a poder ganar. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos cómo aquí le dice, mire cómo después del encuentro de Pablo, allí dice él, temblando y temeroso, aquel hombre que con mucha valentía levantaba las manos y dijo, yo quiero ir a tomar preso a la gente. Ahora el asunto le ha cambiado y ahora se siente tembloroso y temeroso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Imagínense. Levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Pablo, cuando pasó eso, ya decía, hombre, en realidad, a mí cuando él relataba esa experiencia, él se imaginaba y compartía con la gente, tenía razón por mencionar lo que dijo en el mensaje a la iglesia de Éfeso. En los Efesios él comienza diciendo lo que dijimos, Pablo, ahí leímos, Pablo, enviado de Jesucristo por voluntad de Dios. Fue voluntad de Dios escoger a Pablo, presentársele, darle ese mensaje y convertirlo a él en lo que describe en el primer capítulo de Efesios, como un fiel y como un santo. Vayamos ahí a Efesios capítulo 1. Dice Efesios 1. Vamos a leer de nuevo el versículo 1 en adelante. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Todos los que creen en Jesús, los que se mantienen en su integridad, los que se mantienen con la confianza, con la fe, con la templanza, con esa convicción de que Jesús era el Mesías que había estado con ellos, que era el enviado de Dios, que era el Hijo de Dios y que en ese momento estaba en el cielo intercediendo por ellos. A eso, juntamente con él, Pablo le llama, vosotros sois santos, fieles, santos porque no era porque ellos se habían rehuido del pecado en algún momento en la vida, o sea que nunca habían pecado, no, eran pecadores, pero también dice fieles porque ellos en ese momento estaban atravesando una circunstancia difícil. Pablo era encarcelado y otros más, muchos eran llevados presos. Santos, no es que nunca habían pecado, es que habían emblanquecido, habían lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Mire ahora lo que dice aquí el versículo 2. Gracia y paz a vosotros,
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios. Pablo les está diciendo, miren, ustedes necesitan la gracia. Ustedes necesitan la paz de Dios con ustedes. Si no tienen paz, si no tienen gracia de parte de Dios, si esos elementos, dice Pablo, esas emociones, esos sentimientos, no poseemos los mismos nosotros, dice Pablo, no podremos subsistir. Luego dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se está refiriendo ahí al Padre, a Jehová, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Luego dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, aquí escribe que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió. ¿Qué fue? Y podemos regresar ya a la pantalla. ¿Qué fue lo que Dios escogió? ¿Qué fue lo que Dios hizo al principio de la fundación del mundo? ¿Cómo Dios pasó por la mente hacer al hombre? Crearle un mundo adecuado, especial para que pudiera habitarlo. Por eso es que si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, Génesis capítulo 1, versículo 26 dice algo bien interesante. Dice Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios desde un principio hizo a Adán y a Eva, hizo al hombre a la imagen, a la semejanza de Dios. Lo hizo para que fuesen fieles, para que fuesen santos, para que fuesen irreprensibles delante de Dios. Ese era el propósito de Dios, que la tierra fuera habitada por santos. Pero no los programó como robots, sino que les dio el libre albedrío para que ellos decidieran a quién obedecer. Sabemos lo que pasó. Adán y Eva pecaron y al final Jesucristo dijo, Señor, yo me ofrezco para ir a rescatar al hombre. Cuando yo llegue, cuando yo derrame mi sangre, ellos entonces, si emblanquecen sus ropas en la sangre mía que yo voy a derramar, ellos van a poder ser llamados santos y fieles. ¿Por qué? Porque la justicia que se verá en ellos cuando se presenten delante del Padre, en la justicia nuestra en este caso, pues no se va a ver la de nosotros. Porque si se ve la de nosotros, por mucho que seamos buenos y que nos esforcemos por hacer obras buenas, nada de eso nos va a hacer a nosotros santos. Recordemos que Adán y Eva, cuando ellos pecaron y Dios los estaba buscando, ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué hicieron? Dice la Biblia que ellos cosieron vestidos con hojas del huerto y se taparon, pero aún así Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Es que estamos aquí escondidos porque yo tuve miedo que nos vieras desnudos, pero si estaban cubiertos, sus
cuerpos estaban cubiertos por las hojas. El problema es que ellos estaban vestidos de su propia justicia, de sus obras, de su ego, de su yo, de su dependencia de sí mismos. De decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. O tratar de justificar lo que yo hice eso por esto y por esto y por lo otro. No reconocían en sí su pecado, así que ellos habían hecho vestimentas de hojas. Entonces vino Dios y los cubrió con la justicia de Cristo. ¿Cómo los cubrió con la justicia de Cristo? Les quitó la vestimenta de las hojas y le colocó la vestimenta del Cordero. Pero ¿qué tuvo que pasar? ¿Cuál fue el momento cúspide, el momento esencial en el cual Adán se dio cuenta de la maldad del pecado, de lo terrible que era para Dios? Porque fue cubierto con pieles, junto con Eva, del Cordero. Se tuvo que hacer un sacrificio, la muerte de un ser vivo. Adán en ese momento entendió. Entonces Adán y Eva fueron vestidos de la justicia de Dios para ser presentados fieles y santos delante de Dios. Tremendo. Tremendo esto de la santidad, de la fe. Dice el versículo 5 de Efesios capítulo 1, regresando a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, o sea, para ser recibidos, para ser añadidos, para ser anotados en la lista de los hijos suyos por medio de Jesucristo. No es por medio de nuestras obras, es por medio de la obra maravillosa y redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo digo, gloria a Dios por esto, porque si no fuera por eso, usted y yo estuviéramos perdidos completamente, no tuviéramos ninguna oportunidad. Ahora dice, según el puro afecto de su voluntad. Qué hermosa frase. Tiene un gran significado, mucho más del que usted y yo podemos imaginar. Todo esto es por la obra de Jesucristo, es por medio de Él, pero todo esto fue según el puro afecto de su voluntad. Esto es por gracia, esto es un regalo, esto es un amor inefable de Dios. Dios se propuso en su corazón, dice Pablo, salvarnos. Es por amor a nosotros, no merecíamos esto, dice Pablo. De parte de Dios nosotros no merecíamos esto. Este gran precio que se ha pagado, porque Dios mandó todo lo que tenía, Dios no se escatimó nada. Mandó a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario para redimirnos a usted y a mí de la maldición del pecado. Quiero compartir con ustedes una cita del Espíritu de Profecía que la encontramos en la matutina, en los lugares celestiales. Dice ella de la siguiente manera, en relación a este tema. Ella cita Efesios 1:3, el que leímos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pregunta ella acá, ¿qué queda para que pidamos que no esté incluido en esa provisión misericordiosa y abundante? O sea, ella está diciendo que con esta promesa que Dios está haciendo, que describió ahí en el versículo 3 el apóstol Pablo, que
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, toda bendición espiritual. Él no excluyó nada, Él no se reservó nada. Él no nos está diciendo, esto les voy a dar, esto no les voy a dar. Esto sí, esto no. Aquello sí, aquello no. Esto, lo otro, no. Él dice, nos dio toda bendición espiritual, nos ha dado todo, no se ha reservado nada. ¿Qué más podemos pedir? Dice, por los méritos de Cristo, somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Es nuestro privilegio el de acercarnos a Dios. ¿Eso no es un privilegio? Claro que es un privilegio. Claro que es un honor, es algo indescriptible acercarnos, nosotros simples seres mortales, acercarnos al dador de la vida, al creador de los cielos y de la tierra. El de respirar la atmósfera de su presencia. Nada menos que la presencia permanente de Cristo proporcionará paz, libertad, valor y poder. Qué tremenda cita. ¿Cómo dice ella acá? Que nosotros no podemos tener otra cosa más grande que lo que podemos encontrar en su presencia. Tremendo. Esto sinceramente nos debe llamar a nosotros poderosamente la atención. ¿Qué más, qué otra cosa más podemos encontrar que no sea en su presencia? Leo esta otra cita que está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 227. Dice así: en su divina disposición, en virtud del favor inmerecido del Señor, Él ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptados solo por los méritos de Cristo. Repito, somos aceptados solo por los méritos de Cristo. No es por lo que usted hace, no es por lo que yo hago, no es por lo que usted deja de hacer, no es por lo que yo dejo de hacer. Todos los méritos los tiene Cristo Jesús. Y los actos de misericordia, las acciones de caridad que realizamos, ¿qué pasa con estos actos? Alguien va a decir, pero yo hago buenas obras, yo hago aquí, yo les ayudo a los pobres. Tanto dinero he regalado, tantos estudios he dado. Mire, yo cómo enseño esto, cómo enseño lo otro. Dice, todo esto son los frutos de la fe. Y llegan a ser una bendición para nosotros. ¿Qué es entonces todas esas obras que hacemos nosotros? ¿Es para vanagloriarnos? ¿Es para llenar el ego o para qué es? ¿Para qué es? Esas obras de bondad, de misericordia, de amor, de empatía, son para bendición de nosotros, porque el mismo Cristo dejó un término establecido en las Sagradas Escrituras: más bienaventurado es dar que recibir, porque dando es como recibimos. Y llegan a ser una bendición para nosotros, pues los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras. Gloria a Dios por eso, porque Dios no se queda absolutamente con nada. Así que sigamos adelante, y mientras nosotros nos presentamos delante del Padre con la justicia de Cristo Jesús, seremos santos y fieles. Les dejo una ofrenda musical.
Así que no hay justificación en nuestras obras, no hay pureza en nada. A Dios sea la gloria porque somos revestidos de la justicia de Cristo. Que Dios les bendiga abundantemente.